Hola, hola. Bueno, vamos a empezar el año con un tema de esos bravos. Vamos a hablar sobre marxismo. Te voy a aportar algunos de las ideas, de los conceptos que aporta Marx y posteriormente en otro video te hablaré, bueno, de cómo es esta ideología, estas ideas que se suele defender desde el marxismo. Bueno, el marxismo claramente está basado en las ideas de Karl Marx, el cual nos aporta diferentes posturas, diferentes críticas y va señalando problemáticas que eh, para algunos puede parecer algo simple, cotidiano, pero hay que destacar que él fue sí, el primero en algunos casos o de los primeros en detallar ciertos procesos que ocurrían. Él es el constructor del materialismo histórico, el cual, por ejemplo, nos dice que todo lo que ocurre a nivel planetario, como ahora, con esta que algunos consideramos que es la tercera guerra, otros consideran que puede ser solo una guerra híbrida global, o que simplemente es un momento de resurgimiento de gobiernos de extrema derecha, de una real coyuntura donde se rompen la correlación de fuerzas y se une el tiempo corto con el tiempo largo. Pero en fin, el materialismo histórico nos explica que lo que estamos viviendo no es espontáneo y no es simplemente porque de la nada apareció Trump, Milley, Meloni, Erdogan, Putin, sino que todo esto ha sido un proceso y que esos procesos históricos llevaron a que en este momento ese tipo de gobernantes, ese tipo de ideas sean las que están en el mundo, también combinadas obviamente con lo que hoy en día señalamos en redes sociales, ¿no? Donde hay que dar la batalla, donde hay que seguir difundiendo ideas, porque el control del relato pues lo tiene Estados Unidos y los oligarcas y la gente de derecha, la gente con dinero. Entonces, para el materialismo histórico, por ejemplo, no hay héroes. Yo sí difiero un poco, simplemente cuestión de posturas en ese sentido. Yo sí creo que ya depende también de la capacidad individual y los deseos y anhelos de las personas que están en las principales esferas del poder. Entiendo perfectamente que ellos pueden estar coartados por las personas que los rodean, pero si ellos tienen voluntad se va a lograr o no. Pienso en el ejemplo por el cerco de Frederick de Klerk, que es la persona que a pesar de pertenecer a esta élite blanca dentro de Sudáfrica, él es quien decide dejar salir a Mandela de la cárcel, ¿no? Algunos dirán que igual fue parte del proceso, yo sí creo que no fue algo simplemente que tenía que pasar, que tuvo mucho que ver con De Klerk, así como con las decisiones previas de que simplemente no decidieron dar de baja de este plano existencial a Mandela. En fin, luego está Marx nos dice que la manera en que una sociedad produce sus mercancías no solo es la base económica, también es la base ideológica. De ahí que critica al capitalismo, que el capitalismo se basa en la explotación del hombre por el hombre, en una diferencia de clases sociales, y él no señala el término de plusvalía, este tiempo que el obrero trabaja sin que le termine redituando en su salario, siendo la principal ganancia del capitalista, o sea, ya tengo un video de los primeros videos del canal donde hablo de la plusvalía, donde pues a ti te pagan, no sé, 10,000 pesos al mes, tú trabajas en una fábrica y no importa cuánto termines produciendo. Obvio que si produces poco, sí te pueden correr de la empresa, pero si produces de más, no te dan un bono o no siempre, o no se te ve reflejado en tus utilidades o en tu pago de horas extras. Simplemente te dicen, tú te fuiste contratado por esta cantidad, se te está pagando esta cantidad y tú, como dirán los libertarios, fuiste libre, porque se les olvida la libertad económica, fuiste libre y aceptaste este trato. Básicamente es el término de plusvalía, que no importa tú si produces más, el que se va a terminar llevando esa ganancia es el patrón y él está muy consciente de que tú produces más realmente de lo que él te está pagando y es un tema muy interesante y profundo sobre el cual podemos debatir de cuánto sería o no justo que se le pague al obrero. Algunos optarían mejor por un modelo tipo el socialismo donde sea el obrero el dueño de la empresa o buscar poner en práctica más el modelo de las cooperativas. En fin, entonces, te repito, Marx dice que la manera en que una sociedad produce sus bienes y servicios para satisfacer sus necesidades también son la base de su ideología. De ahí que Marx nos hable de esta lucha de clases sociales que siempre ha existido entre la burguesía, los dueños de los medios de producción y el proletariado, que es la gente que tiene que trabajar para vivir. También habla del lumpenproletariado, que es esta gente que generalmente pensamos en la clase más baja, que no tiene
las bases, el conocimiento para entender su rol dentro de la pirámide social, que no es consciente de su lugar y su conciencia de clase. La conciencia de clase nos habla que tú vas a terminar siendo influenciado en tus ideas por las personas que te rodean. Por ejemplo, la gente rica es más propensa a pensar que los pobres son pobres porque quieren y que todo el éxito que los ricos tienen es debido a su mérito. Ellos sí se lo creen. No se dan cuenta, como mencionaba en el video de antier, que esto de la meritocracia no existe. Difícilmente hay un rico que se hizo a sí mismo. La mayoría viene de una familia, de un contexto favorable, donde tenía contactos, donde pudo emprender y donde si un negocio salió mal, pues como él tenía conocidos, como él tenía un estatus, como él ya conocía todo un código, todo un lenguaje, pues es más fácil que le presten dinero y que lo apoyen y que eso le abra las puertas. Que fue a instituciones, que aprendió otras habilidades, otros idiomas, que le abren las puertas, cosa que la gente de clases bajas no tiene. Entonces, esto es la conciencia de clase, cómo quienes nos rodean nos van a generar una ideología. De ahí que yo soy de estas personas que señala que considero que tenemos la verdad del relato porque yo vengo de un contexto distinto, en el sentido que yo crecí en una clásica familia muy conservadora, muy tradicional, católica y panista. Sin embargo, cuando estudio geografía y yo cuestionaba mucho de los dichos de mis compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras, que hablaban de que lo que hacía Calderón realmente el único que estaba provocando era favorecer a uno de los grupos del crimen, que los muertos lo ponía realmente la sociedad, que no se estaba combatiendo verdaderamente al crimen, que solo se estaba enriqueciendo a una élite. Y poco a poco, pues me fui dando cuenta que lo que ellos decían, como que Israel Vallarta era inocente y demás, pues que a la larga es verdad, ¿no? Pero yo dudaba de eso, porque yo venía del otro lado, de la otra corriente. La conciencia que a mí me fomentaron fue la otra. Y hoy en día, a partir de mis estudios en geografía y en ciencias de la comunicación, pues veo que el relato es el que la izquierda dice, ¿no? No todo, pero sí la gran mayoría es esta parte de la historia que no es la historia que te cuentan, no es lo que te dicen de échale ganas y esto es así y no es que aquellos son una bola de flojos revoltosos que quieren que el gobierno los mantenga, no. Y claro, pues esa es una ideología marxista. A mí me costó trabajo asumirme como marxista, pero ya también compartiré más videos al respecto. De ahí nos habla, por ejemplo, de la alienación social. Los que no creen en el marxismo se burlan mucho de este término, pero es verdad. Dicen, es que los marxistas llegan y te dicen, tú has perdido tu conciencia, tú estás alienado y nosotros te vamos a salvar. Y pues sí, porque tú no te das cuenta, insisto, por el contexto. Si yo no hubiera estudiado geografía en la Facultad de Filosofía y Letras, qué miedo, probablemente seguiría siendo panista y seguiría votando por la derecha y creería bien que lo mejor es la mano dura y que no hay que dar programas sociales y que por qué vamos a ayudar a los pobres, para qué nacieron, o sea, pero ¿por qué me quité la venda de los ojos? Porque estudié una carrera de las ciencias sociales, donde además evaluamos muchos procesos de la superestructura. La superestructura es esto que nos menciona Marx, que es lo que está más allá de la estructura económica, que es la que va a determinar mucho del devenir de una sociedad, y que la superestructura es este poder detrás del poder. Yo lo entendería parecido a lo que mencionan el llamado estado profundo, esta oligarquía, esta gente que tiene mucho poder y que es la que siempre está tratando de mover los hilos del mundo y orientar todo únicamente a lo que a ella le beneficia. De ahí la importancia de compartir ideas, de revisar la historia, de dar hechos para saber cómo podemos mejorar y cambiar esos procesos, ¿no? Marx, en el marxismo, pues, los que seguimos las ideas es cuestionar las desigualdades, cuestionar las diferencias de clase, cuestionar las estructuras de poder, por qué un puñado de personas tiene tanto dinero, 1% del mundo con el 45% de los recursos, el 10% más privilegiado tiene el 75% del dinero del planeta, y por qué tenemos en contraparte a el 60% de la población que vive con menos de $10,000 al año. Eso no está bien, eso nos habla de un sistema que está enfermo y que no hay un camino real para desarrollarte y mucho menos a partir de tu esfuerzo, que tiene que ver con muchos otros factores. También está, pues, hablar de las desigualdades, poner énfasis, insisto, en la explotación, y de ahí que también se tomen estas ideas para hablar de su explotación de la naturaleza, para criticar el consumismo, para criticar el hedonismo, para criticar el narcisismo. Él nos habla de buscar con un sistema diferente, como después lo plantearía,
acabar sobre todo con la propiedad privada de los medios de producción, que es un término muy marxista al hablar de medios de producción para referirnos a las empresas, las instituciones y demás, donde se buscara que sea propiedad de los obreros y donde pues nos acerquemos a lo que fue o lo que llaman el comunismo primitivo, esta parte que tenían las primeras tribus de Homo sapiens sapiens, donde todo era de la tribu, todo era de todos, ¿no? Había ciertas cuestiones, por ejemplo, por eso hablando de otros temas, pues hablando de la monogamia, porque era importante, porque así garantizabas que un varón fuerte protegiera a tu progenie. Ajá. Y después es cuando durante la revolución neolítica se nos dice que se crea el concepto de propiedad privada. El árbol ya no es de todos, ahora es mi árbol. Si quieres algo de este árbol, me tienes que dar algo a cambio. Y es donde se empieza a pudrir el sistema y desde ahí nos dicen que empieza todo este ciclo que ha llevado hasta el actual capitalismo posmoderno o la fase superior del capitalismo. O hay otro nombre, hay otro concepto que nos están, se me va, cómo le llaman también al capitalismo que estamos viendo en este momento, además de imperialismo económico. Y finalmente, entonces, ¿qué busca Marx? Romper con la explotación del hombre por el hombre, buscar una igualdad, una sociedad sin clases sociales, fomentar y buscar al hombre del socialismo, entender que la mejor solución es que todos trabajemos en conjunto, no por mi bien común, sino también por el bien de los demás, y solo así vamos a poder ser realmente libres y estar en paz, porque si no siempre vamos a estar en conflicto con los demás. También ahí bueno, pues también vamos a diferir, yo saben que sí creo en una deidad, creo en Dios abiertamente, él no, igual pues, con estas ideas en su época que tenían que ver con el anarquismo, insisto, socialismo y anarquismo surgen o se fortalecen, se cimentan en lo que conocemos actualmente durante el siglo XIX. En el anarquismo pues, se oponen a la religión y a todo método de control social. Por eso, dentro de un régimen, por ejemplo, como el del Gran Dragón, ahí no hay una religión. De hecho, está prácticamente prohibido, igual que en Corea del Norte. Bueno, en Corea del Norte, en China no es que esté prohibido, pero es un tema ahí interesante de estudiar. Y buscar la dictadura del proletariado, lo cual como compartí también en el video del socialismo, pues tampoco hemos llegado a ella. Realmente lo que ha pasado en el socialismo es que quien llega hasta arriba y se hace del poder, se queda en el poder y no lo quiere soltar. Y lo vemos en estos mismos países que ya te mencioné. Entonces, esas son a grandes rasgos ideas del marxismo, planteamientos que él hace, conceptos que él nos dice y que aunque no les guste, si hoy en día los vemos, los analizamos y queremos encontrar ejemplos allá afuera, pues los vas a encontrar. Entonces el marxismo es muy real, a Marx por eso se le alaba porque él señaló y se dio cuenta de cosas que hasta ese momento nadie había señalado con esa claridad y que realmente termina generando pues toda una corriente de ideas y conceptos para explicarnos la explotación capitalista y cómo es el día a día de las personas. Eso es el marxismo, ¿vale? Gracias por llegar hasta acá. Ya saben que cualquier comentario es bienvenido, de preferencia con respeto y fomentando el diálogo. Les deseo un gran año. Cualquier cosa, pues ahí me lo dejan en la caja de comentarios. Cuídense mucho, suerte, chao.